Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a este discipulado de los días miércoles. Que el Señor derrame, es mi deseo, sobre ustedes las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes. El tema que hoy entonces vamos a considerar lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 1, donde el Señor Jesús, antes de irse de la tierra al cielo, les dice a sus discípulos: ustedes me serán testigos. Este es el tema, me serán testigos. Así que los invito, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1 para ir acentuándonos en el tema, ubicándonos en el tema, hasta el versículo 11, que dice así: Estimado Teófilo, en el primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamiento a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y Jesús le dijo: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y fue recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Nos va a ocupar en este episodio, es como la continuación del miércoles pasado, cuando Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Este es como la continuación, quizás si se quiere, como el mismo hecho relatado por dos personas distintas, pero nos va a ocupar el versículo 8 en esta tarde, ¿no? Nos va a ocupar este versículo que dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el versículo 4 de este pasaje que leímos, dice: mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. En este versículo, que esperen la promesa del Padre, ¿cuál es la promesa del Padre que Jesús le dijo? Primero le dice: vayan y prediquen el Evangelio en todo el mundo. Luego le dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre que ellos tenían que esperar, que iba a ocurrir en la vida de ellos? Es lo que dice el versículo 8. Primero, la venida del Espíritu Santo, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, en primer lugar, la venida del Espíritu Santo, y en segundo lugar dice:
recibirán poder. Recibirán poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Entonces, y ese poder es el fuego que un día fue anunciado por el Señor Jesús. Miren lo que dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 15 y 16. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, dice, el que viene después de Juan, ¿no? Se estaba refiriendo a Jesús, dice, ese los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Esa era la promesa. Juan estaba haciendo una profecía en este momento, le estaba diciendo a sus discípulos estas palabras, ¿no? Que iban a ocurrir. Y Jesús le dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si yo no me iría, le estaba hablando cuando las primeras veces que le estaba anunciando acerca de que él se iba a ir y que le quedaba poco tiempo, si yo no me iría, dice, no vendría el Espíritu Santo, la promesa de Jesús, el Espíritu Santo, el Consolador, el que les iba a enseñar todo lo que él no le pudo enseñar, no tuvo tiempo de hacerlo, en poco tiempo, 3 años y medio, el Espíritu Santo dice, y les conviene a ustedes que yo me vaya. Miren, en esta realidad de que Dios manda el Espíritu Santo a vivir en la persona, en el corazón del creyente, es muy distinto a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Porque siempre el Espíritu Santo, ustedes saben que Dios se manifestó de 3 maneras distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es un solo Dios, no tenemos 3 dioses, es un solo Dios. En la antigüedad, Dios hablaba también por medio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no estaba viviendo en el corazón de la gente. Cuando Jesús se va de la tierra, el Espíritu Santo viene a ser morada en el corazón del creyente. Por eso que dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la promesa era que iba a venir, tenían que esperar en Jerusalén hasta que venga ese momento en que ellos iban a ser tomados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a descender sobre la vida de ellos, iba a morar en la vida de ellos. Dice, y recibirán poder. La palabra poder es esta la que dijo Juan el Bautista. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. El poder es fuego, el fuego es poder, las dos cosas, el poder es fuego y el fuego es poder. El fuego purifica, santifica, el fuego quema, el fuego destruye, el fuego afianza como al oro y a la plata, afianza los verdaderos valores. Entonces, ellos tenían una gran tarea para realizar, una gran tarea. Ya no iba a estar Jesús físicamente con ellos, porque sí iba a estar acompañándolos en cada momento. Ellos no lo iban a ver, pero en el Espíritu Él los iba a estar acompañando en cada instante, en cada momento, en cada paso, en cada trayectoria, en cada cosa que tendrían que vivir. Jamás lo iba a dejar, así fue la promesa. Yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes, hablando de su venida también. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo y aún la presencia misma de Jesús iba a estar guiándolos. Y a este aditivo, a este hecho tan importante, el Espíritu Santo y Jesús acompañándonos, no físicamente, pero acompañándonos, dice, recibirán poder. En el capítulo 24 de Lucas, el versículo 49, dice lo siguiente. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Qué expresión esta, ¿eh? Investidos con poder. La palabra investido significa impacto, ¿no? Impacto. Investidos con poder. No iba a ser desapercibido la venida del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos. No iba a pasar desapercibido ni en ellos ni entre la sociedad. Iban a ser investidos con poder. Iban a ser tomados con poder, con fuerza. Un impacto impresionante iba a producir este hecho en la sociedad. Justamente en un momento clave, en un momento de una fiesta, esto ocurrió en un momento de una fiesta importante para el pueblo de Israel, la fiesta del Pentecostés, donde muchos israelitas de todas partes del mundo, en aquel tiempo habitado, venían a esa fiesta a Jerusalén que duraba varios días. En uno de esos momentos los discípulos son investidos con poder, con el Espíritu Santo. Y ya vamos a leer el hecho que ocurrió tan importante. Entonces, en el libro de los Hechos que empezamos a leer, en el capítulo 1, en el libro de los Hechos, ocurre que en todo el libro ocurre que se cumple lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos. El testimonio era para toda persona. A los judíos, ustedes van a recorrer en el libro de los Hechos, que no nos va a ocupar en esta tarde, pero si lo leemos, lo estudiamos, vamos a ver que en los capítulos que tiene el libro de los Hechos de los Apóstoles, no narra cualquier cosa, narra el cumplimiento del Señor Jesús, de las palabras del Señor Jesús cuando le dijo: ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra. Era para judíos, para gentiles, para samaritanos, para personas con capacidades diferentes, para montañeses paganos, para una vendedora conocida de pronto, para un carcelero y su familia, para filósofos griegos, para gobernantes y reyes, todas las naciones, todos los pueblos y toda lengua, así como dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. De toda nación, de todo pueblo y de toda lengua en la presencia del Cordero. Así tenía que arrasar la palabra del Señor por medio de sus testigos. Y esos que estaban ahí, que acabamos de leer, son los salvos que les llegó, les tocó la palabra del Señor. El testimonio guiado por la providencia de Dios, quien preserva a sus testigos para que hablen a pesar de toda clase de amenazas, conspiraciones asesinas, muchedumbres enfurecidas, la tormenta en el mar y permanentes juicios ante las autoridades, esto entre otras dificultades, como el apóstol Pablo en una y en otra oportunidad habla de lo que él tenía que pasar por causa de Cristo. Un componente clave para el testimonio es la resurrección de Jesús. Los testigos siempre deben mantener la integridad ante el mundo. Yo recuerdo cuando era muchacho, tenía 17 años, 16, 17 años más o menos, un pastor muy querido por mí, Omar Gaba. En un momento ellos estaban viviendo en Basavilbaso y toda la zona de Entre Ríos, Concesión del Uruguay y toda esa zona, estaban evangelizando y abriendo iglesia y habían comenzado a hacer una tarea que tenían ellos un rastrojero, me acuerdo en aquel año 1977 más o menos, tenían un rastrojero, arriba del rastrojero le habían colocado un altavoz. Y entonces salían predicando con el rastrojero por las calles y había un grupo que venía repartiendo volantes detrás de todo eso, la gente que los miraba, o sea, era algo maravilloso, algo muy lindo. Y habían ploteado el rastrojero con textos bíblicos
Y me recuerdo en una oportunidad que estaba con él, me estaba llevando a cierto lugar, y me dice, Oscar, dice, esto es muy lindo, este trabajo es precioso, me dice, pero ¿sabes qué? Para hacer este trabajo hay que saber manejar. Yo me quedé mirándolo, ¿cómo saber manejar? Sí, dice, tenés que ser de buen testimonio en la calle. Y es esto lo que estamos diciendo, ¿no? Que tenía que manifestar la integridad de los testigos ante el mundo. Ellos no podían tener doble faz, no podían tener dos caras, no podían tener dos monedas o dos caras de la moneda. Entonces, la prueba está de esto, que las autoridades afirmaban que los cristianos, en una y en otra oportunidad, tenían un comportamiento irreprochable. Ahora, ¿qué es un testigo? ¿Quién es un testigo? Un testigo es alguien que ha visto y oído dos cosas. Alguien que ha visto, que ha presenciado, cuerpo presente en el hecho, presenciado, visto y oído lo que estaba pasando en ese momento. Ese es un testigo. Si falta una de las dos partes, no es testigo. Visto y oído. Puede haber visto y no escuchó nada, no puede salir como testigo de algo que se dijo. Entonces, Lucas capítulo 24, versículos 46 al 48. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús se lo afirmó, se los dijo, ustedes son testigos porque vieron y oyeron lo que tenían que ir a predicar luego. También en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice esto. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Que no habría duda. El mensaje no era fábulas artificiosas, no era ideología religiosa. El mensaje era puntual, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos. Primera de Juan 1 y 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los apóstoles, que eran testigos porque habían visto y oído, eso habían anunciado para que nosotros hoy, siglo XXI, año 2020, tengamos la misma predicación que ellos. Ahora, para nosotros, los cristianos del siglo XXI, ¿qué es lo que hemos visto y oído? Porque ninguno de nosotros hemos visto al Señor Jesús, ni hemos escuchado puntualmente con nuestros oídos cuando Él nos enseñaba. ¿Qué es lo que hemos visto y oído para ser testigos de ese mismo mensaje que ellos nos han predicado allá por ya hace 20 siglos atrás, más de 2000 años atrás? Esto de que hemos visto y oído, y no siguiendo fábulas artificiosas como leímos, nos habla de una experiencia genuina con Cristo Jesús. Nos habla del arrepentimiento y del perdón de pecados, lo que nosotros vivimos. Nos habla de la conversión de la vieja vida hacia la nueva vida en Cristo, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto
es un estado, la conversión es un estado en el creyente. Sucede en un momento, nos arrepentimos, el Señor nos perdonó y ahora nos convertimos, nos traslada el Señor de las tinieblas a la luz. Somos llamados hijos de Dios y el Señor hace esto. Y luego, después de la conversión, una vez que estamos ya, se nos enseña. ¿Se acuerdan? El miércoles pasado hablamos del bautismo y hablamos de enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, dijo el Señor Jesús. Una vez que se nos empieza a enseñar, comenzamos el proceso de caminar la vida en santificación. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, al final del versículo, dice algo extraordinario. Miren, escuchen. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ya somos santos, ese es el proceso, el estado de la conversión. Somos santos, somos convertidos, somos hijos de Dios. No es que vamos siendo paulatinamente hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos santos. En ese somos santos ahora, en nuestra vida, en nuestro caminar, tenemos que ir santificándonos cada día. Eso es lo que tenemos que anunciar. Andá y contá, sé testigo de lo que has visto y oído, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, como le dijo Jesús a aquel hombre en Marcos capítulo 5, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve a tu casa. Comenzamos a hablar en realidad el miércoles pasado diciendo que la casa nuestra, la familia, el lugar íntimo de nosotros es el punto de arranque, el punto de partida. Ve a tu casa y cuéntale a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a nuestro barrio, a nuestra ciudad. Comencemos por ahí y el Señor nos va a ir abriendo puerta grande y eficaz para ello. Nos va a ir abriendo los caminos, los surcos, las pisadas de Jesús donde debemos seguir. Y algunos, como dije el miércoles pasado, es cierto que no todos somos llamados al campo, a salir a otras naciones. Pero sí todos somos llamados para ser testigos de Jesús. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y esto se concretó, este hecho se concretó. Lo leemos en todo el libro de los Hechos y vamos a proyectar un mapa de todo el alcance que ha tenido el pueblo en aquel tiempo, el alcance que ha tenido ese testimonio. Pero salieron de Jerusalén, salieron de casa, salieron de lo suyo y después fueron hacia los demás. Así también va a ocurrir con nosotros, salimos. Pero también es cierto que ¿cuántos de nosotros que hoy tenemos la Biblia abierta en este pasaje y estamos considerando este tema y que no tenemos un testimonio o podemos empezar a tener un anhelo de ser un misionero? También es cierto que Dios nos va a levantar, Dios va a poner ese firme deseo para dejar tu tierra y tu parentela e irte a otras naciones a predicar. ¿O no? Ese es un testimonio que vas a tener con Dios, ¿o no? Si Dios quiere te va a llamar, te va a preparar, te va a utilizar para ir a otras naciones, para ir a otro lugar. Pero tenemos que arrancar por casa, tenemos que arrancar por el lugar donde estamos viviendo. En este tiempo de pandemia, Dios nos quiere preparar para explotar con la palabra a todas las naciones. Dios está haciendo algo maravilloso en su pueblo, dejándonos en casa de pronto, porque es ahí en el secreto donde Dios nos quiere preparar para tremendas cosas. ¿O no? Repito y subrayo, no todos vamos a salir a las naciones, pero sí todos tenemos que ser testigos de Jesús en todo lugar. Miren, en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 15, dice lo siguiente. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar,
el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y estrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 120 personas estaban reunidos ahí en ese sitio esperando la promesa de que Jesús le había dicho, la venida del Espíritu Santo, recibiréis poder. Y recibieron poder. 120 personas salieron y predicaron, y el resultado de esa predicación fue 3.000 convertidos a Cristo en un solo mensaje. Miren, Dios nos está preparando para algo extraordinario, algo maravilloso. La venida del Señor está pronta, está cerca, y es necesario que a todas las naciones lleguemos con la palabra del Señor. Yo estoy seguro que este video que estamos compartiendo en el día de hoy llega a muchos lugares fuera de Campana. Lo sé, tengo mensajes, me mandan mensajes, tengo cosas. Es que la palabra de Dios así es. Hoy en día a través del internet yo estoy mirando mensajes de otros lugares, de Estados Unidos, de Europa. Vemos cosas que antes no veíamos, pero la palabra de Dios va a ser un impacto impresionante. En este momento en el mundo entero hay, escuchen bien esta cifra, 7.700 millones de personas. Si a 120 personas sirvieron para conversión de 3.000 personas, 120 para 3.000, imagínense en cuántos somos hoy nosotros los cristianos. Si aceptamos y tomamos el desafío de lo que dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tomamos el compromiso de ser testigos de Él, ¿a cuántos alcanzaremos de estos 7.700 millones de personas en el mundo entero? Qué extraordinario, qué impacto, que allá en Pentecostés dice que no lo leímos por falta de tiempo, pero dice que les asombraba, les llamó la atención a la gente que estaban reunidas. Miren, 3.000 convertidos, ¿cuántos más habría? Porque no eran 3.000 personas que estaban, habría muchísimos más, eran como 3.000 los convertidos que recibieron la palabra. Pero habría muchísimos más. Entonces imagínense en el impacto que produjo estos 120 hombres y mujeres que simplemente fueron a predicar. Que vino sobre ellos el Espíritu Santo y tuvieron poder, tuvieron fuego, tuvieron valor, tuvieron decisión, tuvieron destreza, tuvieron prontitud, tuvieron la humildad de ponerse en las manos del Espíritu Santo ahora viviendo en sus corazones, y salieron a predicar y le dijeron a todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Estamos escuchando esta canción que habla sobre el misionero que andas por las tierras lejanas, ignorados por tantos, y dice, pero no por mí, misionero, hay un pueblo que ora por ti. Misionero que has dejado tu familia, tu trabajo, tu tierra, y has viajado muchos kilómetros para llegar al lugar donde el Señor te mandó. Me voy a referir puntualmente a estas personas ahora, en unos minutitos.
no ya de estar en casa. Este misionero que salió a tierras lejanas, salió a tierras lejanas. Primero hizo lo de su casa, hizo bien los deberes, en su casa, en su barrio, con su familia, en su ciudad, Jerusalén, en su país, Judea. Y ahora salió a Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero decirte, y quiero honrar en este último minuto, quiero honrar a dos personas que viajaron muchos kilómetros, muchísimos kilómetros, montados sobre una moto. Yo quiero honrar a Guillermo Russo y a su esposa Abril. Salieron de Miami, miren la foto. Salieron de Miami, cruzaron toda América Central, América del Sur y llegaron justamente aquí, a Campana. No sé cuántos de nosotros tendríamos las agallas de hacer este trabajo. Pero no era que era un sueño o un paseo. Mientras iban viniendo en la moto, iban predicando a la gente que tenían contactos con ellos. Y el Señor los guardó y el Señor los bendijo. Y el Señor un día, hace poquitos años atrás, los trajo acá a Campana. Guillermo, Abril, que hoy está también agrandando la familia con la Bibi y con otra hermanita que todavía no nació. Yo les quiero decir en el nombre del Señor, misionero que anda por las tierras lejanas. Abril, que cambió su idioma, tuvo que cambiar su idioma, su costumbre, su cultura, dejó su familia. Dios lo bendiga. Guillermo, Abril, sepan que hay un pueblo que ora por ustedes. Los honro en el nombre de Jesús. Los honro. Ejemplo para muchos. Dios lo bendiga. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo, y la victoria hasta el fin. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí.
Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides, lloro por ti. Misionero, hay un pueblo que ora por ti. Dios lo bendiga a todos ustedes también. Y te fuiste muy lejos, no te importó